comenzamos las predicciones de la Bundesliga 23-24 y el primero sería el Borussia Mönchengladbach. Tenemos algo bastante interesante que digamos que tuvo unas salidas bastante importantes, unas llegadas no sé si tan a la altura de cubrir esas mismas salidas. El asunto, el Borussia Mönchengladbach la temporada pasada quedando en la 10ª posición, teniendo salidas, esas salidas importantes que mencioné anteriormente, como Jonas Hoffmann, un jugador bastante importante en su equipo, bastante habitual. Marcus Thuram, otro de los jugadores importantes, esta vez en ataque también, y Jordan Beyer. Digamos que esas tres salidas son del equipo habitual, generalmente, y dentro de las llegadas más importantes, Panchara, por ejemplo, Julian Weigl y Charodi, que por ejemplo aquí lo tenemos mismamente, lo mencionado. Además, también como llegas están Wober llegando, se fue Bensebaini además, esta vez al Dortmund, Stindl ya con la edad que tiene, ya bajando su rendimiento, que se va al Karlsruhe. Y eso serían, digamos, como las salidas y entradas más importantes en este caso del Borussia Mönchengladbach. Ahora, ¿qué tenemos con el Mönchengladbach? A ver, en el caso del Mönchengladbach, teniendo quedadas importantes o de jugadores importantes que se permanecen aún. El Bedi, por ejemplo, Wober, que fue más que otra cosa, pues, hacer que permaneciera, y con otra sesión. Charodia, que es un fichaje bastante interesante por la misma edad, por lo joven que es una apuesta de futuro muy interesante. Lucanet se queda, llegando Weigl al equipo, a ver si puede llegar a repuntar de nuevo en Bundesliga su rendimiento, tal como lo llegó a hacer por momentos en la Liga Portuguesa. Conserva Neuhaus, Kramer lesionado, pero aún así va a estar para esta temporada después de recuperarse la lesión. Conservan a Plia, conservan a Hermann, y así a grandes rasgos, más o menos sería el equipo que estarían conservando para esta temporada. Bastante menguado, bastante no, pero sí piezas importantes que se van. Piezas bastante importantes que se van, lo que hace que pueda o no dudar de bajar su rendimiento. En este caso, entonces, ¿qué posición lo pondría yo, no? Esa es la pregunta. La posición pasada fue en 10º lugar. Viendo esto, y aún pensando que es el Borussia Mönchengladbach, todo el equipo que es y demás, y lo que representa, yo pensaría que estarían dentro de ese 7º y 10º lugar, casi exactamente ese mismo 10º lugar, tal vez 9º lugar, variando por muy poco, pero estaría entre esas dos opciones. Ahora, el siguiente equipo es un recién ascendido, es un equipo que por nombre, muy difícil de conocer, que haya tenido algunas temporadas en Bundesliga en estos últimos años, un par, que no estoy mal, pero que de los que ascienden, digamos que este sería uno de los mayores candidatos a descender de nuevo, a volver a la Bundesliga 2. En este caso sería el Darmstadt. Y aquí tenemos entonces las bajas más importantes o las llegadas más importantes del Darmstadt, siendo esto muy importante, lo mismo para un equipo recién ascendido, como he repetido bastantes ocasiones, siempre un equipo recién ascendido necesita buenas incorporaciones para de alguna manera llegar a escalar ese nivel, dar ese puntito de más que se necesita al estar en la mayor categoría para poder mínimamente competir y permanecer. Es el objetivo. Digamos, las salidas más importantes estaría la salida de Teds, Pfeiffer, pero dentro de las llegadas no suenan mucho de renombre, pero son, digamos, habituales de competir en Bundesliga, digamos, de competir también en un buen rendimiento la temporada pasada. Nürnberger, por ejemplo, Andreas Müller, Orbi, que estos tres vienen de divisiones inferiores, no es su máxima categoría de su liga. El caso Müller y Nürnberger de, de la Bundesliga 2, Larer del Düsseldorf y Frankic del Wolfsburgo. Ahí está el asunto también y Maglica del Stuttgart. Ahí está, digamos, el asunto de estar con esos habituales de Bundesliga, más o menos que pueden llegar a competir ahí de alguna manera, un puntito más aunque sea. Vale, dentro de los nombres más sonados o rendimientos más importantes que puedan haber, puntos más importantes que puedan llegar a haber en este Darmstadt importante para permanecer en la división, que sería, digamos, como el objetivo. Llamativos, Traydon Manu, por ejemplo, el ganés, hemos llegado Pfeiffer, qué rendimiento pueda llegar a dar, Stojkovic, Empe, Nürnberger, de Nürnberger se espera un buen rendimiento. Ya en la defensa, que digamos ya una parte importante, Superman, Eric Müller, Riedel, Karic, Pader. De alguna manera, la plantilla no da mucho que pensar en cuestión a que se pueda llegar a cumplir el objetivo, ni tampoco en cuestión de llegar a competir a este gran nivel. Entonces, si lo rápido que se me dio en la cabeza por el Darmstadt es lo que dije al principio, que posiblemente llegue a descender, que ese sea, digamos, lo que pueda llegar a pasar con el Darmstadt, siendo esto justamente uno de los candidatos a ello, a volver a la Bundesliga 2. Y así mismo lo pienso y así mismo lo pongo. Por plantilla, no dan, digamos, muy buenos síntomas o deje vislumbrar, digamos, la posibilidad de permanecer. Ahora, el Eintracht de Frankfurt. Con este equipo es otra cosa totalmente diferente. Logrando un 7º lugar la temporada pasada, esta temporada digamos que se siente como la salida, a pesar de permanecer a jugadores importantes como Colomani, también se ha sentido digamos la salida o el bajo rendimiento de algunas de sus piezas que venían rindiendo a ese máximo nivel y que justamente lo hicieron ganar Europa League en su momento. Pero ese bajón de rendimiento es lo que ha hecho que ocupen ese 7º lugar, por ejemplo,
que la temporada pasada y que, por ejemplo, en esta temporada no se sea tan optimista, y además con algunas salidas, no se sea tan optimista para que el Eintracht pueda volver algunos escalones y volver a retomar algunos de sus jugadores ese nivel. Ahora hay que ver también detrás de la plantilla. Vale, bajo salidas, Ibril Sow al Sevilla, ¿vale? Pero es una pieza posiblemente no genere tanto daño al, sí, al rendimiento. Es una pieza tan clave, Ramage al Ajax, más de lo mismo. En el caso de Endika y Kamada, Roma y Lazio respectivamente, donde fueron, casualmente, además, los equipos romanos. Endika y Kamada, Endika, es importante la defensa, Kamada, pieza importante prácticamente del ataque, medio campo y ataque de este Inter. El japonés venía rindiendo un buen nivel. Tal vez había bajado un pelín en la última temporada, sí, pero que era una pieza en cualquier momento podía responder. Y dentro de las llegadas hay bastantes nombres, ahora falta ver el nivel de sus nombres y si pueden corresponder totalmente a lo que se necesita para esta temporada. Llegadas como Hugo Larsson del Malmo, una apuesta. Milan Pacho del Royal Amberes, o sea, otra apuesta. Ya ha comprado en propiedad, obviamente, del Borussia Dortmund. Ya estaba como tal en plantilla. Philip Max del PSV Eindhoven. Un buen rendimiento que viene dando Philip Max en la Eredivisie y falta ver cómo volvería a la Bundesliga y sería capaz de dar de nuevo ese nivel. Préstamo Robin Notch del Leeds. Esta es una buena incorporación tomando en cuenta el descenso del Leeds. Pues habrá sido una buena incorporación aprovechando esa instancia mínimamente, aunque sea en préstamo. Eso dentro de las llegadas más. Ahora, revisando el equipo, de arriba abajo, la plantilla de arriba abajo, continúa Kevin Trapp, un portero de gran nivel. Tutan la defensa, Holsic como una alternativa, Tutan lateral derecho, lateral izquierdo justamente, por eso también llega Philip Max a esa posición, a ver si continúan con esa línea de tres que utilizaban en fondo, continúa Lindstrom, continúa Götze, tienes de nuevo a Noff, manteniendo también, digamos, esta vez la compra en propiedad. Continúa Kolo Muani, que sería como la pieza en punta, la pieza importante de ataque, la pieza goleadora, continúa. Se ha rumorado que posiblemente pueda llegar a salir en este fin de mercado. Falta ver si sale o no, porque eso puede cambiar muchísimo la realidad del Eintracht en lo que podría ser esta predicción, pero claro, como a día de hoy Colomboni se encuentra ahí, se va a hacer basado en que permanezca. Rafael Santos Borré más lo mismo, se ha dicho su posible salida también en este fin de mercado. A él más que nada también diría yo ese pequeño bajón de rendimiento en la temporada pasada, que correspondió también a ese bajón en la tabla de posiciones y en la participación como tal en Bundesliga. Ahora, también con un proceso con Top Moller ahora, un nuevo proceso con Top Moller, viendo qué tal, que también se le puede dar y qué tanto pueda llegar a sacar del rendimiento de estos jugadores. Digamos que hay mucho recambio en piezas importantes, en sitios importantes de la plantilla, y eso viene de la mano con un nuevo proceso. Entonces, digamos que es un poco inédito lo que vaya a pasar en esta temporada con el Eintracht, además también esperando las posibles dos salidas referenciadas que dije. Entonces, con el Eintracht hay que ir muy, muy cuidadoso a la hora de dar una predicción, pero tomando en cuenta de que tampoco va a ser un desastre, ni tampoco va a ser una tragedia la temporada del Eintracht, se podría llegar a pensar que ocuparían el lugar séptimo al décimo, junto al Leverkusen, pensaría yo, que es lo que llamaríamos la media tabla alta. Ahora, el Augsburg. El Augsburg, que logró mantenerse la temporada pasada en Bundesliga, ocupando la decimoquinta posición. Cuidado con eso, decimoquinta posición, al borde, digamos, friendo casi hasta el final de la Bunde. Pues digamos que también estaría ahí entre los que, dependiendo cómo se haya reforzado, cómo esté conformada la plantilla para esta nueva temporada, pues se pueda o poner más en riesgo o tal vez dar un tirón más hacia arriba para poder salvarse, ¿no? Entonces, vamos al lío y vamos a ver refuerzos y salidas. Y ahora, como salidas, digamos, más sonadas, entre comillas, son Ricardo Pepi, que se va al PSV Eindhoven, que debe ser uno de los que más está funcionando en esta plantilla, dentro de lo posible. Maurice Malone, al Basilea, y también André Han, que queda libre. Caligiuri también queda libre. Vemos que no siguen más con el equipo. Pues bajas, digamos, más que todo Caligiuri, que venía teniendo habitualidad en ciertos tramos de partido y servía mucho de fondo de plantilla en muchas ocasiones, ya cada vez menos, con menos protagonismo en las últimas temporadas, pero aún así permanece. Y dentro de las llegadas de refuerzos, podría decirse más importantes, Mergin Berisha del Fenerbahce, Yates del Darmstadt, Mitchell del Unión Berlín, Okugawa en este caso del Arminia Bielefeld. Por nombres tampoco acaba de dar mucho optimismo de que sea un salto de calidad muy grande, pero también hay que ver lo que todavía conservan en plantilla. Permanece Kubek, Deco en la portería, continúan con Reece Oxford, que a pesar de la lesión entre comillas, o molestia que pueda tener, no creo que dure mucho, entonces va a estar disponible para el resto de la temporada. Tienes a Yago, tienes a Pedersen, continúa el polaco Gumi, la alternativa de Stanic también por esa banda derecha junto a Gumi. Rashbeika también continúa. Arne Meyer, que es esa pieza en mediocampo, digamos, más importante que tienen, o su jugador llegará a ser más determinante en esta temporada, según mi opinión. Conservas a Rubén Vargas, que
viene despuntando poco a poco, temporada tras temporada. Aún continúas con Sarenbatse, que es el bueno, alemán y nigeriano con la doble nacionalidad, que viene funcionando también, viene siendo una alternativa interesante. Y arriba, como se ve, buscando otras cosas nuevas o diferentes ante algunas salidas y buscando obviamente reforzarse. Y permaneciendo aún con Demirovic, el bosnio, que es su carta en ataque, y de él dependerá mucho la posibilidad o no de poder seguir también en Bundesliga. Realmente las dos cartas importantes, mediocampo y ataque, Arne Meyer y Demirovic. Rubén Vargas, lo que pueda desequilibrar. Y en defensa, los laterales. En este caso, muy importante este equipo. Udokai y Oxford como centrales. Pero aún así, el equipo continúa como el del año pasado. Continúa sin grandes nombres o grandes refuerzos. Bueno, además del de Berisha, que puede servir como una alternativa. Pero aún así, no pinta bien. En cuestión de que tienes algunos refuerzos jóvenes, de más que todo apuestas, de si pueden o no funcionar. Viendo que estuvieron al borde la temporada pasada, en esta temporada puede llegar a bajar. Equipo normal. Y muy normalito, exacto, muy normalito. Pueden despuntar, pero idealmente, en este caso, en la Augsburg, más de pelear por el descenso, no hay más, no hay más. No hay más para el Augsburg, por lo menos esta temporada. Y la cosa puede pintar descenso directo, no creo que llegue así tanto el Augsburg. Pero puede estar en el playoff de descenso, como se maneja aquí en Alemania, ¿no? Dos lugares de descenso directo y uno lugar de playoff de descenso. Aún así, el Augsburg creo que va a quedarse al borde, creo que va a permanecer en Bundes por muy poco. O tal vez, bueno, un traspié durante la temporada termine bajándolos. Puede que también esté ahí, está en tres. O salvarse por muy poco o terminar cayendo en el playoff de descenso. Pero muy, muy, muy poco. Pero mi apuesta es que va a conservar categoría, va a estar muy, muy al borde, sufrir hasta el último momento, pero va a estar en la siguiente temporada de la Bundes, tipo normal. Literalmente lo de la Bundes, generalmente para la gente, es eso. Equipos de gente que ni conocen. La Bundes tiene más nombres desconocidos, no es tan mediática como Liga o Premier, inclusive ni tanto como sería, pero son buenos jugadores. Muchos de estos no suenan a nada o a nadie, pero son muy buenos jugadores muchos de estos. Ahora vamos con el Heidenheim, recién ascendido. Hay el Heidenheim. Digamos que con el Heidenheim pasa algo muy, no muy parecido, pero digamos que vendría siendo como el Luton Town, una comparativa rara, el Luton Town de la Bundesliga, que ascendió ahora, el que posiblemente no tenga casi ni papeletas para continuar en la Bundesliga. Equipo más o menos así casi desconocido por la cultura popular, por la gente y demás, o por los conocedores del fútbol en sí. Los de la Bundes obviamente no lo conocerán. No perfectamente, pero sí algo más, el Heidenheim. Y que veremos las altas y bajas primero del Heidenheim para ver qué podremos decir, porque es más complicado decir aquí algo. Por lo que estoy diciendo, se deja entrever por dónde puede terminar la cosa, ¿no? Con el equipo. Necesitan fichajes gordos, grandes para pelear esa permanencia, pero aún así creo que es lo que tienen. Pueden buscar lo que puedan, algunas sesiones, algunos jugadores libres de la liga austriaca, algunos jugadores por bajo costo, en algunos de Bundes y mismamente también liga austriaca. Las salidas más importantes, porque así no sonadas, porque no van a sonar mucho para la gente en sí, pero Heipel, Red Müller, Gerd Arslan como digamos las más importantes, y llegadas, Beringer de Schalke, lo que digo, jugadores de bajo costo de Bundes, como Gersleben, de la liga austriaca bastante, como Marc Traoré, como en este caso Dovedan, pero también bastante ojo con este préstamo de Eren Dink, que vendría siendo como lo que más o menos podríamos resaltar por medio nombre, de que ha llegado del Werder Bremen y por optimismo de que pueda llegar a servir como una pieza, no sé si clave, porque la confección de plantilla en este caso ya la dictará el entrenador, pero sí una pieza llamativa, puede llegar a llamar la atención. Y es que tiene minutos también, ¿no? Sale como debe salir. En el Heidenheim complicado, que todo salga como debe salir, estando en la Bundesliga con ese nivel de presión y con ese nivel de competencia. A ver, yo aquí literalmente puedo decir grandes jugadores que podrían llegar a hacerlo competir a niveles de permanecer, pero es eso, no veo argumentos en plantilla para, o muchos, mejor dicho, muchos argumentos en plantilla para que pueda ser así. Que lo mejor que pueden tener es comendarse mucho a lo que digo, al Dingchi, el del Werder Bremen. Leiden es su jugador más importante, podría llegar a decirse. Ya en el mediocampo, Timber va a ser una pieza importante. Ramusovic, Tener Maloney, Omar Traoré seguro va a jugar bastante, disputando la posición con Bush, Thomas Keller, su capitán Manca, también dirigiendo la línea de centrales, pero así a grandes rasgos no deja mucho positivismo. Realmente se le ve como un equipo de Bundesliga 2. Yo todavía lo veo como un equipo de Bundesliga 2, a pesar del ascenso tan bien logrado que hicieron la temporada pasada, pero no deja entrever ningún optimismo. Entonces, ¿dónde lo pondría? ¿Dónde pondría al Hayden? Y estando clarísimo, ¿no? Descenso, clarísimamente, dos de los recién ascendidos, Heidenheim y Darmstadt. Descenso directo. No hay un diferencial en la plantilla demasiado grande. No demasiado grande porque demasiado grande en la Bundes, obviamente no lo tiene, pero algo para tener algo de positivismo, no se le ve, no se le ve, no se le ve, se ven equipos mucho más
eso, que llegaron lo justo, o justos, o llegan justos de nivel para poder disputar Bundesliga. No llegan a todos los niveles. Lograron el ascenso, que obviamente, pero el ascenso es una cosa y competir en el máximo nivel es otra. Yo creo que va a ser la diferencia muy, muy evidenciada. Ahora, siguiente, el Colonia. Colonia que viene de ocupar la decimoprimera posición la temporada pasada. Una decimoprimera posición que los dejaba lejos bueno, lejos entre comillas del descenso, salvándose, no sufriendo tanto como para estar en posición 15, ni posición, digamos, de promoción de descenso, que eso ya prácticamente es sufrir a máximo nivel, porque tienes que jugarte un playoff para permanecer sí o sí. Pero una posición número 11 que permite dar algo de tranquilidad, algo de, bueno, no estoy al borde, no estoy al borde, no estoy tan mal. No sé, diría que para esta temporada falta ver lo que podría suceder, lo mismo que en este caso que el Heidenheim, equipos que quedan así al borde del descenso o digamos que lograron salvarse del descenso con una diferencia, pinta mucho las bajas que puedan llegar a tener, si son bajas importantes, si no se han podido reforzar correctamente para dejar un hueco grande para bajar el nivel y para posiblemente estar sufriendo ahí, posición 14, 15, ya directamente en el playoff, tal vez. A ver, pero entonces, en este caso, las bajas del Colonia estarían duda, como más importantes, Lemperle, otra de las salidas importantes, ya Jacob Christensen, otra de las salidas importantes, Urbik, presta Margarita Ford, bueno, no encajado dentro de la confección de plantilla, Kiri, que se va al Entra, equipo tal vez un par de escalones por encima, como llegadas, ahí de pronto puede verse un poco más el asunto más positivo. Sería la llegada de Ramos Carstensen del Genk, un jugador llamativo de la liga belga que viene funcionando bien en las últimas temporadas. Falta ver cómo funciona en la Bundes. Alidu, otra opción a préstamo, esta vez del Eintracht. Luca Waldschmidt, estaba en el bueno, que llega a préstamo del Wolfsburgo. Puede funcionar muy bien arriba, o sea, puede dar bastante posibilidad o alternativa de jugadores en parte de ataque. De Pacarada del San Pauli, aprovechando, por ejemplo, jugadores de la Bundesliga 2. Y eso es lo que tiene que hacer más o menos Colonia, aprovechar jugadores interesantes, tal vez de la Liga Belga, de la Eredivisie, pero así más o menos los más interesantes que pueda conseguir. Y de la Bundesliga 2, jugadores que vayan repuntando, pescar ahí. Ya lo que puede hacer el Colonia, uno, por presupuesto, por dinero que manejan y también por posibilidades, ¿no? Entonces, para portería, sigue suave, continúa Huber, la incorporación en este caso de Pacarada para la banda izquierda, la banda derecha, Carstensen, jugador por cierto que también ha estado en la selección danesa, de cierto nivel de competitividad y lo que digo, viene rendiendo bastante bien en el Genk, pero lamentablemente Eric Martel, muy importante, muy interesante, más que nada por el potencial que pueda llegar a tener. En la Bundesliga 2 ha resaltado bastante bien. Ver qué tanto puede hacer aquí con el Colonia. Alidú, como una llegada interesante, jugador de 22 años, extremo, jugador desborde. Jan Tielman, que cuando salga de lesión puede servir de mucho. Linton Maina, jugadores de recorrido ya en estas instancias bajas de la Bundesliga o mismamente en la Bundesliga 2. Ejemplo, continúa Mark Uth, tiene de David Selke. David Selke, un delantero lo mismo con recorrido ya en Bundesliga, de cierta fiabilidad. Luka Waldschmidt, otra alternativa más ahí de fiabilidad. O sea, aquí digamos que se encuentran algo más de posibles alternativas o nombres que te hacen pensar en la plantilla de poder quedarse en Bundesliga y no caer en el descenso. Digamos que estarían un par de escalones o un escalón por encima de los Darmstadt y del Heiden. Eso hace bastante la diferencia. Ahora, el Colonia es un equipo que hace algunas temporadas llegó a estar en posiciones mucho más altas, inclusive de media tabla, un poco para arriba, octavo lugar, noveno lugar, séptimo lugar, si no estoy mal en alguna ocasión, pero que ha ido bajando un poco a poco y ahora se encontró eso, lugar número 11 que tampoco está del todo mal, pero aún así creo que viendo algunos otros equipos que puedan llegar a tener rendimientos o subidas de rendimiento en algunos de sus jugadores con potencial o adquisiciones de jugadores que puedan llegar a dar un mejor rendimiento, me arriesgo a pensar que el Colonia va a estar dentro de la mitad, dentro de la baja media tabla, puede ser dentro de esa baja media tabla, entre el 11 y el 15, la posición número 11 y número 15, junto al Augsburg. No directamente el 15, como el Augsburg, pero sí por ahí 13, por ahí 12. Puede estar ondando por ahí el Colonia, bajando tal vez un par de escalones a la posición, a la posición de la temporada pasada. Le damos al Men. El Mens 05, esta vez con Boes Benson como entrenador, ocupando la temporada pasada un noveno lugar. Un noveno lugar que eso exactamente es mitad de tabla, o sea, literalmente es la tranquilidad de estar lejos del descenso. Que no está nada mal para un equipo como el Mens, que lo que tiene que luchar es eso, buscar la media tabla y escapar del descenso lo mejor que pueda. Ahora, salidas, Fulgini que se fue al Lens, era un jugador bastante, digamos, bastante desequilibrante en este Mens. Alexander Hack, Barsen, que se va, Aaron Martin al Genoa, por ejemplo, que se va como libre. Y dentro de llegadas, digamos que podría estar lo más interesante en Marco Richter, el Hertha Berlín, el descendido Hertha Berlín.
En este caso, aprovechando un equipo que desciende y tomando alguna de sus piezas, como en este caso, que para el mediocampo pueden ir bastante bien Richter y Tom Kraus, un jugador que es joven, con potencial, habilidoso, que en el Leipzig, obviamente por la cantidad de jugadores con bastante potencial y bastante buenos, no tiene opción, ¿no?, de casi jugar, pero en un equipo como el Mainz puede tener bastantes minutos y desarrollar su potencial, ¿por qué no? Pepe Vandenberg, por ejemplo, a préstamo de Liverpool, que Vandenberg en las inferiores de Liverpool se pensaba en algún momento que podía llegar a dar el salto al primer equipo del Liverpool. No llegó hasta ese punto, digamos que se truncó un poco, pero va teniendo minutos de minutos por aquí y por allá, y a ver en el Mens qué tanto puede rendir, ¿no? Y vamos a ver ahora más o menos con qué plantilla se queda, qué plantilla tiene el Mens para llegar a esa mitad de tabla o escapar de ese descenso. A ver, en portería como tal, Redner sería tú, digamos, el llamado a ser el titular, claramente, ¿no? Continúas con Edmilson Fernández, continúa Stefan Bell, continúa Schul, me recuperó la lesión, puede servir bastante. Acosta, que es un buen lateral derecho ya con recorrido bastante largo en Bundesliga. Dominic Kor, Leandro Barreiro. Cavani es un joven que puede llegar a llamar la atención también, y es que logra repuntar o estallar un poco ese rendimiento, esa potencial que puede llegar a tener. Y ya en medio campo, Burkhardt, que cuando se recupera la lesión, obviamente va a ser una pieza importante. Va a estar tal vez un mes, 2 meses lesionado. A Yorke, como una pieza importante en ataque junto a Onisiwu. En defensa este equipo es bastante sólido, en medio campo tal vez con los refuerzos pueda subir un poco más el nivel, y en ataque se ha respondido bastante bien, por lo menos de nivel aceptable para lograr, por ejemplo, la mitad de tabla exacta la temporada pasada. Y en esta temporada, Mens, lo mismo, es que veo que otros han subido o pueden llegar a subir bastante más el nivel, y además la pareja que es la Bundesliga, de momento se puede saltar de las octava, novena posición, estar peleando el descenso o mismamente el playoff de descenso. Yo pienso que el Mens podría estar ya en la colocación de entre el puesto 11 y el puesto 15, la parte baja de la mitad de tabla, sufriendo tal vez un poco más con el descenso que la temporada pasada. Ahora, el siguiente equipo, en este caso, el Friburgo. El Friburgo, la temporada pasada sorprendió bastante a todos, llegando a un quinto lugar, estando en la pelea de esos lugares de Europa y justamente llegando a clasificar a Europa. Entonces, va dando un buen rendimiento a su plantilla y sus jugadores, con los que conserva, obviamente, los que puede llegar a conservar, sí. El asunto es jugar competición europea al hilo con la Bundesliga, que eso puede exigir bastante, desgastar mucho a los jugadores, puede cambiar muchísimo el rendimiento en sí en la propia liga. Y más a un equipo que no está acostumbrado a disputar estas competiciones y jugar prácticamente un partido cada 3 días. Para esos casos, justamente, en disputar por primera vez competición europea, lo primero que hay que hacer es refuerzos, reforzarse bastante bien para tener una gran cantidad de jugadores en plantilla para poder llegar a competir muy bien en las dos competiciones, distribuir muy bien los minutos entre los mismos jugadores, pero para eso hay que tener una buena cantidad de jugadores en plantilla. Ahora, ver salidas como Kevin Shea, tan importante en la anterior temporada, Flecken también, que ambos se van al Brentford, Flecken, que era tu portero titular, buen portero de gran rendimiento que se tenía la temporada pasada, Tempelman también saliendo. En este caso no es tan tragedia Tempelman, pero es un jugador que tenías de fondo de plantilla. Nils Peterson, uno más también así de fondo de plantilla. Pero llegadas que pueden llegar a ser ilusionantes. Entre lo que hay, bueno, sí. Junior Adamo, por ejemplo, en el Salzburgo, Salzburgo siempre saca una gran cantidad de jóvenes en la liga austríaca, siempre. En este caso, Junior Adamo es uno de los más interesantes. Puede llegar a rendir, claramente, teniendo minutos en la Bundesliga, ya subiendo un escalón más de competición. Florian Müller del Stuttgart. ¿Puede llegar a suplir a Flecken? Sí, puede llegar a suplir muy bien a Flecken. Es un buen portero, ya ha recorrido también en lo que es la competición de primer nivel alemana. Todo depende de eso, de cómo vaya a responder en la temporada, pero que por nombre o por recorrido puede llegar a responder. Además, todavía con una edad en la que puede llegar a explotar aún más, aún es joven, puede aún mejorar bastante. Ahora, Maximilian Philipp, podría decirse que es de las llegadas más interesantes. A préstamo del Wolfsburgo, sí, pero es de las llegadas más interesantes que pueda llegar a tener eh, Friburgo, solamente para afrontar estas dos competiciones que se vienen encima. Bueno, dos competiciones más importantes, quitando obviamente también la Copa Alemana como otra competición que sí o sí tendrán que poner frente. Pero además también se conserva a Ginter, a Lenhardt, Schmidt, Ulde, unas alternativas bastante variadas en el centro de la defensa, en el medio del campo Eggestein, Roll, Keitel, y arriba directamente es que ya hay nombres más ilusionantes, como el mismo Philip, como el mismo Salai, como el mismo Ritsu Doan, el japonés, que siempre está ahí rindiendo en el Friburgo. Grifo, que es otro incansable, siempre, ¿no? Rindiendo, despuntando, siempre siendo de las figuras de la Bundesliga, ni en el Friburgo, nunca se va del Friburgo, pero siempre resalta en la Bundesliga. Michael Gregorich, el austriaco, como otra posibilidad, el mismo Junior Adamu, dando más fondo de plantilla. Aquí hay bastantes nombres de los que se podría llegar a tirar para poder llegar a competir y no bajar tanto con respecto a la temporada pasada, esa posición de la temporada pasada, que fue bastante positivo. Puede llegar a responder el Friburgo a esas dos competiciones, tal vez en competición europea no llegue lejos,
no pueda llegar a hacer grandes cosas, pero sí en la Bundesliga podrá permanecer también en una posición relativamente parecida a la de la temporada pasada. Inclusive no descarto que el Friburgo pueda salir en fase de grupos en este caso, de la Europa League. Entonces ahí ya podría tener ese espacio de tiempo para enfocarlo totalmente en competir en Bundesliga y volver a competición europea. Que según mi cabeza es posible y según mi cabeza es lo que creo que va a pasar. Entonces, gracias a todo eso, yo diría que el Friburgo tiene la capacidad de esta vez no llegar a Europa League, pero sí conservar parte del rendimiento y esta vez llegar a Conference League, que no está nada mal para un equipo como el Friburgo. De hecho, una competición como Conference League la acomodaría bastante más. Y además también un tercer lugar, por ejemplo, en fase de grupos de Europa League, bajando a Conference, tampoco está nada mal. Digamos que ahí tendría más margen para poder avanzar y avanzar y llegar a instancias importantes. A ver, el Hoffenheim, que precisamente no viene a ser una de sus mejores temporadas, la pasada, 12º lugar, en tierra un poco de nadie. Y esta temporada tampoco es que pinte para que sea mucho mejor. Tampoco peor, pero tampoco mucho mejor. Entonces, la tierra de nadie para Hoffenheim puede volverse a repetir. Es lo más probable. Ahora, salidas del Hoffenheim con Garner. Puede decirse que es una de las fichas más importantes del Hoffenheim, que está es Van Leip, Angelo Stiller, Stefan Posch, Brun Larsen, que se fue en este caso al Burnley, que en Brun Larsen en el Hoffenheim no acabó de rendir lo suficiente. En este caso, que va al Burnley a la Premier League, de pronto termina siendo como tal comprado directamente por el Burnley, sí termina repuntando de rendimiento allí en la Premier League. Como llegadas, Alay, el Fenerbahce, el húngaro, de nuevo, vuelve otro de gran recorrido en Bundesliga y experiencia allí mismo. Florian Grilic, del Ajax. Florian Grilic venía funcionando muy bien en Bundesliga, empezó a dar tumbos por algunos equipos, recaló en el Ajax y ahora vuelve. Es otro que también tiene bastante recorrido y experiencia allí, puede llegar a ser muy competitivo, puede llegar a subir un poco el nivel en el mediocampo de nuevo, como lo estuvo en su momento en el Hoffenheim. Y Weghorst. Weghorst como delantero centro, a préstamo del Burnley. Weghorst ha tenido un recorrido muy interesante. Puede llegar a dar un gran nivel. Sí, depende también en qué equipos y cómo jueguen esos equipos. Puede llegar a responder en ciertas situaciones, como el típico delantero 9, simplemente balón que se encuentre, balón para adentro. En eso funciona Weghorst y tal vez aguantar un poco el balón de espaldas. Puede dar, digamos, también un pequeño salto de calidad aún más a la plantilla del Hoffenheim para esta temporada. Entonces, ¿qué conserva el Hoffenheim? Claramente Baumann, porterazo, porterazo absoluto. Yo siempre he dicho, los porteros de la Bundesliga o varios equipos de Bundesliga generalmente son infravalorados. Hay muy buenos porteros ahí en la Bundesliga. Muchas veces en la Premier League ni en la Liga se fijan, pero que ahí podrían encontrar muy buenos porteros. No se les toma, digamos, la mayor atención, o sea, la gran atención que deberían tener y son de gran nivel. En este caso, Baumann, uno de estos que siempre ha estado ahí en la Bundesliga y que casualmente nadie le ha echado el ojo. Ahora en la defensa conservan a Kavak, Sonky, a Akpoma, Bog, Brooks, conservan. Eso, claro, el rendimiento de la temporada pasada no fue tan bueno, no fue de gran nivel, pero esta temporada puede que sí. Podrían darle. ¿Por qué no? Ya son asiduos en el equipo, son asiduos en Bundesliga. En este caso, la vuelta de Grealish. Conservan a Promel, sigue Schoffel, seleccionado danés todavía sigue aquí en el Hoffenheim. Tamar o Weghorst, que llegará a subir tanto más el nivel de la plantilla. Kramaric, el croata que siempre rinde, siempre está ahí. Digamos que será el punto más alto de los más altos en este Hoffenheim. Y él dependerá mucho del rendimiento que pueda llegar a dar el equipo a lo largo de la temporada. Ebu como una alternativa. Sí, el Hoffenheim en sí tiene una plantilla compacta de jugadores habituales en Bundesliga, algunos de nivel para dar el salto. Entonces, ¿por qué no dar un buen rendimiento? O tal vez, ¿por qué no encontrar esa mitad de tabla, una medio estabilidad para no bajar mismamente, ¿no? El asunto con el Hoffenheim, porque es eso, depende mucho del rendimiento que puedan llegar a dar. Son irregulares, ese es el problema de varios de estos jugadores, muy regulares, muy irregulares. Entonces puede estar en mitad de tabla alta o mitad de tabla baja, claramente. O sea, el Hoffenheim está ahí y no sale de esas dos posibles posiciones. Ahora, lo que determine en qué parte esté es el rendimiento de algunos de sus jugadores clave. Yo confiaré en que puedan rendir un poco más, un poco más de la temporada pasada, esta vez puedan tal vez permanecer en esa posición de mitad de tabla alta. Puedan subir a esa posición de mitad de tabla alta y de una vez no estar tan en riesgo o tan en la orilla con el descenso. Ahora, el Stuttgart. Pongo rápido el Stuttgart. Cierto, Stuttgart, uno de mis equipos favoritos en Alemania de siempre. Ahora, tenemos al Stuttgart viendo como locos la temporada pasada, decimos sexta posición, prácticamente manteniéndose con un milagro en la mano, con un milagrísimo en la mano. Y el milagrísimo fue el playoff el playoff de descenso en este caso. No es porque existe un playoff de descenso en la Bundesliga, estarían en segunda división. Entonces el riesgo sigue ahí aún latente. Todo depende de lo mismo, del salto de calidad o no que puedan dar. Y el salto de calidad también corresponderá mucho a los refuerzos. ¿Se quedan en Bundesliga? Vale, eso ya es un toque de atención. Y también, bueno, un medio objetivo cumplido que era permanecer. Se permaneció en Bundesliga. Ahora hay que ver
el permanecer, pero no corriendo ese riesgo tan grande. Para el playoff de descenso es un mal partido y te vas a Bundesliga 2. Entonces, aquí hay un problema importante y tal vez una solución que puede llegar a funcionar. Vale. Dentro de las salidas, el problema más importante, Florian Müller. Florian Müller, también que se fue al Friburgo, su portero titular. Es su portero que va, que queda sin portero titular, pero ahora vamos a ver la solución. Dentro del resto de salidas también está Kuol, que no fue capaz de rendir en este equipo. Regresa entonces a Australia, australiano el chico, un joven con potencial, pero que no fue capaz de rendir ahí en Bundes. Mauro Panos, que se va al West Ham, Wataruendo, que se va al Liverpool, que serían como los jugadores más llamativos o que podrían llegar a rendir de gran manera en este Stuttgart, pues justamente son los que se van. Los que estaban en la plantilla pasada, por lo menos, se van. Y son esos dos. Ahora, llegadas. Hirasi del Rennes. Qué buena temporada del Rennes. Que puede llegar a funcionar en la Bundesliga y puede llegar a subir el rendimiento del equipo. Sí. Tiller, el Hoffenheim, como una alternativa que de pronto al Hoffenheim no le entraba mucho en plantilla, pero tú lo puedes poner a funcionar, vale, puede estar bien. Alexander Nubel, que es la solución encajada justamente para la salida de Florian Müller, que es portero en este caso, propiedad del Bayern Múnich, a préstamo. Nubel siendo, digamos, probado, mínimamente probado en algunas ocasiones. Ahora, de portero de nivel, seguramente lo sea, por lo mismo. O sea, no ha tenido oportunidades, no ha tenido grandes minutos, pero dentro del Stuttgart puede que lo tenga. Y puede que llegue a funcionar y puede que llegue a establecerse en el Stuttgart. ¿Por qué no? Un Duff, que es una alternativa sobrante en este caso del Brighton, pero como fondo de plantilla puede llegar a servir. Jeremy Luling, en este caso, llega a préstamo del Unión de Berlín, un joven un potencial que se pensaba en su momento que iba a dar una gran explosión, que aún la puede dar, aún tiene, digamos, ese margen para poderla dar. Leonidas Stergius, central, que también lo mismo, otro joven que ha ido dando tumbos de lugar en lugar, en este caso recaló en la Liga de Suiza, allí levanta un poco más el nivel y ahora voy a intentarlo en la Bundesliga. Son varias piezas interesantes, algunas jóvenes, algunas apuestas para ver qué tanto puedan explotar en la Bundesliga, puede estar bien. Ahora, el completo la plantilla. Yoshi Nubel va a ser tu portero titular, que es lo más fiable que tiene. Ito todavía sigue dentro de la lista de centrales, Zagadou, Borna Sosa por esa lateral izquierda, esa lateral derecha, que cuando se recupere de la lesión, obviamente va a ser el titular, no va a estar lesionado mucho tiempo, un par de semanillas más y nada más. Mismamente Narte y Stiller puede ser una alternativa, Karasor, Pilas continúa en el equipo, un extremo de bastante desborde, y uno contra uno, muy corpulento además también y rápido. Ulrich, en este caso habrá que fiarse como delantero centro seguramente de Girassi, que es la gran apuesta de buen rendimiento en el Rennes y que llegue como delantero centro, o para hacerlo por lo menos. Entonces, confiando en que algunos de estos jóvenes puedan llegar a dar un rendimiento más o menos coherente y tomando también en cuenta de que el Heidenheim y el Darmstadt ya están tan abajo, un escalón tan abajo, que solamente falta una posición por rellenar en ese caso, que es el playoff de descenso. ¿Podría ser ese puesto para el Stuttgart de nuevo? Sí, pero esta vez el Stuttgart digamos que también corrió, quiero pensar que corrió con un poco de mala suerte en algunos de los rendimientos de sus jugadores en partidos, algunas lesiones que limitó bastante al equipo. Entonces, quiero confiar de que el Stuttgart esta vez no va a caer en el playoff de descenso, pero eso sí, te va a salvar por muy poco. Va a estar sufriendo bastante, entonces te va a salvar por muy poco. Dentro de ese grupo que está ahí entre el Stuttgart, el Mainz, el Colonia y el Augsburg, van a sufrir muchísimo para conservar la categoría, pero lo más importante, van a sufrir muchísimo para no caer en ese playoff de descenso, que es lo más importante, o el riesgo mayor que puedan tener esos cuatro. Porque, y una vez lo digo, el descenso directo entre el Heidenheim y entre el Darmstadt tienen posibilidades gigantescas para que caigan ahí. Ahora, rápidamente el Bochum. Entonces, siguiente el Bochum. 14º lugar la temporada pasada. Lo mismo, siempre ahí al borde del descenso, peleando, luchando y aguantando, pero permaneciendo. Que por lo menos era como el objetivo. Lo lograron. Ahora habrá que ver si cumplen el mismo objetivo, pero para esta temporada. Para eso tendremos que ver entradas y salidas. Dentro de las salidas, digamos que salidas más como Goralski, Stafilidis, que no continúan, no van en el equipo, serían como, digamos, las más llamativas, James Horn también. Y dentro de las llegadas, Bernardo, en este caso del Salzburgo, un lateral izquierdo de características pues particulares, bastante joven aún, puede tener recorrido en la Bundesliga, puede aportar como fondo de plantilla. Matus Vero en el Vitesse, que tuvo un buen rendimiento en algunas ocasiones, en algunas temporadas, en el Vitesse. Eben Schlotterbeck, esto es sorpresa, préstamo en el Bochum, directamente saliendo del Friburgo, sin tener, digamos, posibilidad de entrar en esta temporada en la plantilla. Félix Passlack llega también libre del Dortmund, donde ya Passlack no tenía lugar ni siquiera como fondo de plantilla. El jugador no es mal jugador, de hecho tiene bastante calidad y puede servir. Experimentado también ya en Bundesliga, en algunas grandes instancias, ha jugado también Passlack con el Dortmund. Vale. Maximilian Vitek también del Vitesse, como otra alternativa, así de bajo costo, encontrada en Eredivisie, en todo este tipo de ligas, que pueden ser alternativas para encontrar jugadores de este tipo. ¿Qué lleva entonces el Bochum para esta temporada? Dentro están los Riemann, Masovic, la llegada del Schlotterbeck, de Kevin Schlotterbeck, darse mucho también a la llegada de Vitek por esa lateral izquierda, Passlack por la derecha, Vero justamente en el centro del campo, Stoger y Forster, con los que se quedan ahí para el centro del campo, Takuma Sano,
Man arriba, Soler, tiene como esas alternativas, y Angie Ajay también, Andrew Ajay, es como una de las alternativas clave en la parte de arriba para este Bochum. Pero aún así un Bochum que tampoco da un gran salto o busca algún jugador una como pieza clave para poder encomendar mucho su funcionamiento o reforzar mucho la línea de medio campo, que tal vez como su punto más sensible. Siempre los equipos que están andando por el filo del descenso, su nivel es muy, muy parejo y algún detalle de lesiones, algún detalle de bajonazos en los rendimientos, algún detalle de reforzarse un poco menos que el rival puede decantar mucho el asunto. Y en este caso puede que termine decantando el asunto. Para el Bochum, para mí, el Bochum, la posición que le corresponde sería el playoff de descenso. Vale, ahora vamos ido al Volto. Ahí está. Y todos los fichajes del Wolfsburgo. Listo, el Wolfsburgo, equipo ya de bastantes temporadas permaneciendo en Bundesliga, ya muchas temporadas permaneciendo en Bundesliga, ya convirtiéndose en uno de los tradicionales de la liga. En este caso, posición número 8 de la temporada pasada. Que generalmente del Wolfsburgo, ¿qué se espera? Que permanezca en esas posiciones de mitad de tabla alta, peleando por entrar en competición europea. Es lo mínimo que se le pide siempre al Wolfsburgo, ¿no? Y esos rendimientos medianamente altos, protagonizar un poco más ahí en la Bundesliga, ser importantes. Pero para eso entonces hay que ver salidas y llegadas. Porque, por ejemplo, salidas importantes, en este caso, de la central de la defensa, Van de Ven, que es uno de esos jóvenes que estaba dando la sorpresa, que estaba dando el paso adelante, se va al Tottenham, 40 millones de euros, también te digo, bastante la suma que se paga por Van de Ven, un joven con mucho potencial por lo que dejaba entrever en la temporada pasada, sí, y que posiblemente en esta temporada iba a dar el paso a titular indiscutible y total, un rendimiento mucho mayor en la Bundesliga, pero obviamente se va al Tottenham, una baja importante en Mecha, en el Dortmund, con Grasic en este caso que se va al Leche, que digamos que no era titular como tal en plantilla, pero sí era como una alternativa en la central de la defensa. Otro más que se va justamente de esa posición. Dentro de los Maximilian Philipp, que también van a préstamo. Luca Waldschmidt, que se va también a préstamo. Siendo estas más o menos como las salidas más importantes que puede llegar a tener el Wolfsburgo ahora llegadas. Lobro Mayer, del Rennes. Lobro Mayer siempre ha tenido también pinta dentro de la selección croata. Siempre se va a pensar que sería uno de los relevos generacionales en el fútbol croata de todo ese mediocampo grandioso que han tenido en los últimos años. De hecho, se apuesta bastante por él y se cree bastante en él. Y el rendimiento en el Rennes no le fue nada mal. O sea, rindió, de hecho, bien, no bastante bien, diciendo la locura, pero rendimiento bastante fiable en el Rennes. Y llega esta vez al Wolfsburgo, a la Bundesliga, donde aquí puede llegar a subir un poco más el rendimiento, puede llegar a dar el paso final para posicionarse como un mediocampista importante, por lo menos en la Bundesliga. Joaquín Mele, del Atalanta, ya recorrido y conocido por todos en Serie A, reconocido también por todos en la selección de Dinamarca, buen rendimiento que ha tenido en bastantes temporadas, jugador bastante fiable y figura por esa banda derecha, o sea que buena adquisición también por parte de Wolfsburgo, Václav Cerny, jugador que apuntaba hace varias temporadas con un gran potencial, se ha quedado mucho y que hoy en día no se cree bastante en él, pero que la temporada pasada logró dar un repunte con el Twente y ahora se le apostó, en este caso por el Wolfsburgo, traerlo y tenerlo ahí como una alternativa de plantilla. Thiago Tomás, de los que están resaltando en el Sporting de Lisboa, que siempre saca jugadores, en este caso también llega como otro joven que puede aportar y explotar también en este equipo. Rogerio también de recorrido en Serie A, en este caso en el Sassuolo ya. Que en este caso, como Male iba a ser para la banda derecha, Rogerio para la banda izquierda. O sea, buenos también en puntos importantes, banda izquierda, banda derecha. Arriba con Cerny, arriba con Thiago Tomás. Mayer en el centro del campo. O sea, varias alternativas y varias llegadas de buen nombre, de nombres fiables, en todas las tres facetas del campo. O sea, buenos refuerzos hasta ahora del Wolfsburgo. Ahora hay que ver qué conserva. En este caso, el Wolfsburgo conserva a Cohen Castile, lo mismo portero. De ese grupo de porteros de Bundesliga bastante fiable, bastante buenos. En este caso también entra en esa categoría Castile. Maxence Lacroix, francés, de muy buen rendimiento, de los destacados aquí en la Bundesliga. Que bastante sorpresivo que no se haya dado su salida de allí, que aún permanezca. Y claramente es central titular. Aún permanece Bornau, Jens, Baku. Otro jugador que ha estado despuntando en las últimas temporadas con el Wolfsburgo es Bamberg, el capitán Maximilian Arnold, ya con algunos años ya han pasado, pero igualmente él sigue ahí. Parecía que tuviera como 34 el tiempo que lleva jugando en Bundesliga, pero no, es que él empezó bastante joven, tiene 29, o sea, todavía está en plenitud. Franks, Gerhardt, Kevin Paredes como un joven de proyección, Patrick Wimmer como un extremo, junto a alternativa también con Cherny, y Thiago Tomás como delantero centro, junto a Mecha, pero en este caso no el Mecha del centro del campo se fue, sino el Mecha de él como delantero centro. Entonces la cosa estaría entre Jonas Boynt, Mecha y Thiago Tomás, que sería la solución más joven que recién llega al equipo, ¿no? Entre Boynt, el danés, Thiago Tomás por ahora, por la lesión de Mecha, sería los que se encargarían en este caso del centro de la delantera del equipo de Nico Kovac, que no lo hizo tampoco nada mal la temporada pasada, así que esta vez digamos que se verá la evolución, o espero que se vea la evolución del equipo
como tal en su mano, ¿no? Viendo todo esto, viendo buenos refuerzos, viendo un equipo mucho más sólido a comparación de todos los equipos que ya hemos tratado hasta ahora, porque se nota que hay un salto más grande, por ejemplo, en el Wolfsburgo, o una plantilla muchísimo mejor en el Wolfsburgo que en los otros que hemos repasado, hasta ahora por lo menos, dónde pondría el Wolfsburgo. Wolfsburgo con esto, también tomando en cuenta que es Kovac el que está al frente del equipo, es un buen entrenador, muy buen entrenador, conoce la Bundesliga además. Me gustaría pensar que llegarían a competiciones europeas, pero es que los equipos que están prácticamente peleando competiciones europeas están ya en otro nivel, están en un escalón ya muy por delante, con nombres ya directamente que están rompiendo la pared. El Wolfsburgo podría estar entre ese límite con el Friburgo de puesto de conference o ese, ese séptimo octavo lugar. Yo creo que va a subir un poco más el Wolfsburgo y posiblemente logre ese séptimo lugar o tal vez pelearle al Friburgo esa posición de conference. Para mí, en este caso, mitad de tabla alta, el Wolfsburgo junto al Eintracht, el Borussia Mönchengladbach y el Hoffenheim. Y entonces, ¿ya que nos quedarían? Ya que nos quedaría, simplemente nos quedarían muy buenos equipos, ¿no? Muy buenos equipos. El Unión Berlín, con Urs Fischer como entrenador, logrando ese cuarto lugar la temporada pasada, un cuarto lugar sorpresivo que rompió esquemas de muchos en Bundesliga. Inclusive por momentos se llegó a pensar en que el Unión Berlín era un serio contendiente por el título, pero obviamente empezaron a bajar el rendimiento, no fueron capaces de sostenerlo toda la temporada como era normal, ¿no? Pero aún así, dejando el escalón bastante alto, dejando la vara bastante alta desde la temporada pasada y que ahora se espera que por lo menos estén compitiendo ahí en los puestos altos. Ahora para eso hay que ver salidas y entradas. Dentro de las bajas, podríamos decir Seguin, Van Drongelen, Luling, que se va a préstamo, Mitchell, pero más siendo como jugadores que no entran en confección de plantilla. Torsby, más de lo mismo, que se va a préstamo. Evin Nostunali, más de lo mismo, que se va a jugar la Bundesliga 2 con el Hamburgo. Grandes salidas, que sean grandes golpes a plantilla. Una plantilla además que va a jugar competición europea, que va a jugar sorpresivamente, que va a jugar lo que va a jugar, que es Champions League. O sea, necesita muchos refuerzos y afortunadamente no tuvo golpes muy grandes. Dentro de las incorporaciones, aquí ya van a haber nombres conocidos, bastante conocidos, y que dan optimismo a pensar de que pueda competir las dos competiciones. Bueno, en la Champions en Europa, pues no competir porque, bueno, la exigencia es máxima, pero, a ver, competir bajo no tan gran expectativa y poder estar ahí, ¿no? Poder estar ahí y no hacer una presentación tan mala o mala del todo, o por qué no dar la sorpresa, esperemos, pero mantenerse en Bundesliga, que sería como el objetivo principal, ¿no? Mantener esa opción de pelear por puestos de campeonato europeo, de competición europea para la próxima temporada, mantener esos ingresos ahí y mantener el posicionamiento del Unión Berlín. Las llegadas importantes son Robin Gosens del Inter, llegado del Inter. Digamos que el Inter ha apostado por hacer ese tipo de recambio en esa posición y Robin Gosens era una de las salidas. El Unión Berlín aprovechó la oportunidad. Un tipo con bastante recorrido en Serie A, ya con recorrido también en selección alemana, un tipo de selección. O sea, un fichaje muy, muy importante para reforzar un gran nombre que va dando poco a poco optimismo en ese poder competir por todas las cosas. Diogo Leite ya compró la propiedad esta vez del Porto, Kevin Volland del Mónaco, rindiendo bastante bien en el Mónaco, por cierto. Lucas Toussaint, el francés del Hertha Berlín, descendido, aprovechando una pieza importante del Hertha. Mikkel Kaufmann ya sería como una apuesta, llegada del Copenhague, una apuesta más de si puede dar el rendimiento, si puede dar el salto a este tipo de ligas. Brendan Aronson, lo mismo, préstamo del Leeds, otro descendido más del que aprovechan una pieza, aprovechando también las salidas del Chelsea, esta vez yendo por Fofana, una alternativa muy joven, muy, muy joven que no iba a tener en cuenta el Chelsea, ya también dando salida a muchos jugadores, pero aprovechando en este caso la Unión Berlín para hacer fondo de plantilla con jugadores de rendimiento más o menos fiable. Son varios los jugadores con los que se pudo llegar a reforzar la Unión Berlín y jugadores de buen nombre, jugadores que dan optimismo para competir. Pero, esta vez comienzan a Rono en portería, conservan a Diogo Leite, conservan a Noch, conservan a Heinz, permanece Roussillon en banda izquierda, Juranovic en banda derecha, Tark que llega como una alternativa, Kral que esta vez permanece en el equipo, Gosens, esta vez me imagino que jugará un poco más en ataque, no tan defensivo, pero si jugará un poco más arriba, en este caso con el Unión Berlín. Aronson, que es un joven bastante interesante en el Leeds, que ha ido, digamos, decayendo en su rendimiento, pero justamente por el mismo Leeds en esta pasada temporada. Pantovic permanece en el equipo, Becker, que es el gran goleador que tiene este equipo, Ofana como alternativa, Voland como otra alternativa más que ya se puede empezar a tirar a la banda también, Berens, que ya también recorrido el Unión Berlín. O sea, una gran plantilla en cantidad y en calidad. O sea, lo más importante, compaginar esa cantidad y calidad para poder repartir los minutos en Bundesliga de jugadores que sean mínimamente fiables para conseguir los puntos en algunos partidos post Champions League e ir a luchar lo que puedan en Champions League con lo máximo que tengan. Esa combinación y ese equilibrio de plantilla que deben encontrar los que recién compiten en estas instancias, ¿no? En el caso de la Unión Berlín, pueda que lo tenga. Entonces, viendo esa fiabilidad y sintiendo tal vez que no le va a afectar mucho competir en Champions, pero a la vez que hay otros equipos que se han reforzado, que tienen nombres, que además
tienen nombres que pueden llegar a subir aún más el nivel, y también tomando en cuenta que el Unión Berlín comenzó a desinflarse la temporada pasada, en cierta instancia le doy el voto de confianza a la Unión Berlín de seguir arriba, porque por nombres y por todo lo que se vio en plantilla, tiene con qué. Ahora, seguir en puestos Champions, ya no lo veo tanto, así que mi apuesta con Unión Berlín es puestos de Europa League. Puestos de Europa League va a bajar un poco, pero va a competir aún en Europa para la siguiente temporada. Que eso es muy bueno para Unión Berlín, seguirá en esas posiciones, que me imagino que será el objetivo. Con el Werder Bremen, otro de los asiduos en Bundesliga, de los clásicos, podría decirse, tiene a ser una posición bastante baja de la temporada pasada, decimotercer lugar. En este caso, salidas importantes, Charodia, Ganan, Tinchi, en este caso que lo mandan a préstamo al Heidenheim, Niklas Schmidt, que se va al Toulouse. Llegadas, o la más sonadas, podría decirse, la más sonada, Naby Keita, llega libre del Liverpool después de no encontrar su rendimiento, su nivel allí. ¿Y por qué no encontrarlo en Bundesliga de nuevo? Esta vez en un equipo sin tantas obligaciones más que el descenso. El jugador puede servir bastante si logra encontrar de nuevo ese nivel que llegó a tener en algún momento en el Leipzig en Bundesliga. David Kaunaki, el polaco del Düsseldorf, que en algún momento se pensaba que iba a ser el suplente de Lewandowski en la selección polaca. En su momento se llegó a pensar que no llegó a encajar nunca ese potencial que se le daba. En Bundesliga llegó a tener algunos pequeños momentos, y por qué no apostar también por esos pequeños momentos de Kaunaki. Al Werder Bremen le pueden llegar a servir en ciertos partidos y también como fondo de plantillas. Pocas las altas de, en este caso, del Werder Bremen, y veremos qué puede llegar a conservar el Werder Bremen en plantilla. Entonces, como portero, Pavlenka, que Pavlenka es un muy buen portero. Por ese lado, yo creo que es de lo mejorcito que tiene el Werder Bremen. En la defensa central, Marco Friedel, Stark, Velkovic, que serían como sus tres centrales predilectos. Jung por la izquierda, Weiser por la derecha, más de lo mismo, los predilectos por esas posiciones. Llegada de Keita, que podría decirse que es la pieza fundamental para este nuevo mediocampo. Schmidt permanece, Gross permanece, el búlgaro Gruev como también alternativa en ese mediocampo, Bittencourt es de los más rendidores en el equipo, arriba, apostando por utilizar un poco más a Oliver Burke, y sin duda alguna la pieza fundamental de la que depende mucho, su goleador, uno de los goleadores más importantes también que tiene la Bundesliga, en este caso Füllkrug, hombre de selección alemana. Veremos que pueda mantener ese nivel ya a sus 30 años, que 30 años no está mal, de hecho pueda de rendimiento alto, y si es capaz de mantener esa capacidad goleadora y juntándose un poco más con subir el nivel, tomando en cuenta que la temporada pasada fue una temporada un poco mala y que no supieron acompañarlo ese mediocampo y esa defensa, y con esa nueva pieza importante en el mediocampo, ¿por qué no? ¿Por qué no pintar un puesto mucho mejor al Werder Bremen, ¿no? Para esta temporada. Ahora, cuestiones. ¿Qué posición me queda para encajar? Me queda una posición de Europa League y me quedan las cuatro posiciones de arriba. Cuatro posiciones de arriba, yo creo que están claras de los cinco que quedan, ¿no? Me queda una posición de Europa League. Ahora se pensará al Werder Bremen en esa posición de Europa League. Y pues no. Pues porque aquí es donde viene, digamos, uno de los movimientos que yo hago. Que es Friburgo, le doy la credibilidad para estar en Europa League, en puestos de Europa League. Wolfsburgo a posiciones de Conference, y el Werder Bremen, esa decimotercera posición, doy voto de confianza para que pueda llegar a escalar en esa mitad de tabla alta entre la séptima y la décima posición en Bundesliga. Tengo buenas sensaciones con el Werder Bremen esta temporada, más que nada los rendimientos de sus jugadores que tal vez no pudieron llegar a hacerlo de buena manera la temporada pasada. Y ahora sí llegamos a los cuatro de arriba, ¿no? A los cuatro que casi que por lógica o por nombre también se puede llegar a pensar. Primero, de ser campeón o de ocupar los tres puestos de Champions en este caso, ¿no? Entre esos cuatro puede salir campeón. Yo diría que entre esos cuatro más en dos, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente, que en este caso sería el Leipzig. Ahora el Leipzig, que justamente viene de ocupar la tercera posición la temporada pasada, que ya es habitual de estar compitiendo en los puestos de arriba junto al Dortmund y junto al Bayern Múnich, con Marco Rose como entrenador, que no hace falta decir mucho más. Marco Rose, entrenador de ya que conoce la Bundesliga, de fiabilidad en esta liga por lo menos, que faltaban los refuerzos, los refuerzos que pudiera tener el Leipzig y las bajas, que pueden llegar a determinar y es para un lado o para el otro, ¿no? Y puede bajar tal vez cuarto, tercero, o tal vez competir el Bayern Múnich, o puede ser una triple competencia en este caso, o mismamente una competencia de cuatro, ya sería la máxima competitividad, ¿no? Pero vamos a ver, en este caso, yo diría que esto es lo más importante que ha tenido también el Leipzig esta temporada, que es, o para esta temporada, que es salida de Bardiol al City, salida de Soboslai al Liverpool, salida de Nkunku al Chelsea. Tres salidas, yo diría, importantes, habituales, titulares, totales. Guardiol, jefe de defensa. Soboslai, jugador ultraofensivo, siempre dando alternativa casi desde medio campo hacia adelante. Nkunku, en ataque, indispensable en este equipo. Puede decirse que era el jugador más importante en ataque del Leipzig. Además, alternativas como Sorlot, bueno, en este caso no tan tenida en cuenta porque ya estaba préstamo en la Real Sociedad, pero que podía ser una opción si se le da confianza, pero esta vez se le da salida.
Llevaba a Tom Crouch joven, bueno, no encajaba entre confección de plantilla. Angelino finalmente no terminó de rendir nuevamente como se le esperaba. Se va a préstamo. Halstenberg se le da salida. Andrés Silva vuelve a mandarse esta vez a préstamo a la Real Sociedad, a ver, puede llegar a medio repuntar rendimiento allí, o si no para traerlo de vuelta, o si no para mismamente ejecutar una transferencia, ¿no? Y Conrad Laimer es otro de los jefes en centro del campo para este equipo, que va gratis, fue gratis, mejor dicho, al Bayern Múnich, baja importante y como no, el Bayern Múnich absorbiendo jugadores importantes de su liga. Para llegadas, también llegadas importantes, en este caso que cubren varios de esos huecos que dejaron. Tal vez no con el mismo nombre, porque el mismo nombre hay que hacérselo muchas veces en este mismo Leipzig, ¿no? Luis Openda, un rendimiento espectacular en Liga Francesa, en Ligue 1 la temporada pasada con el Lens, que fue lo que hizo que ese Lens estuviera compitiendo ahí arriba y clasificara a Champions. El goleador absoluto del Lens, esta vez llega al Leipzig, jugador increíble, jugador de jugar al espacio, un jugador rapidísimo, un jugador inclusive de muy buen físico, un 9 que tiene gol, tiene bastante goleador, y eso es bastante difícil de conseguir también. Castelo Luqueva del Lyon, una apuesta joven, con mucho potencial. Las típicas apuestas que le gusta hacer mucho al Leipzig. Benjamin Sesko, que esta vez llega al Salzburgo, obviamente, del mismo Red Bull Group, del mismo conglomerado del Red Bull, teniendo sus jugadores unos a otros. Esta vez Sesko, también llega Seawald, Nicolás Seawald, también del mismo Salzburgo. Esta vez como opción en medio campo, Sesko más opción arriba para reemplazar un poco a Sinkunku, Baumgartner del Hoffenheim para reemplazar en medio campo a justamente Laimer, se apuesta por préstamos o jugadores muy jóvenes como Fabio Carvalho, como Xavi Simons de una temporada increíble en la Eredivisie, que volvía justamente al PSG, pero intentando esta vez obtener en Leipzig al menos un préstamo y por qué no una transferencia más adelante. Fabio Carvalho más de lo mismo, casi sin minutos en el Liverpool con las nuevas llegadas, pero ahora aquí teniendo minutos, un jugador de bastante talento y de bastante potencial también en lo poco que se lo ha visto en Premier League. Liverpool, muchos fichajes de los que le gusta hacer mucho al Leipzig, jóvenes de mucho potencial, a los que se le dan muchos minutos, mucha cabida y que puedan rendir en Bundesliga, que puedan repuntar lo mismo, total bastante menos por ellos y así y repetir este mismo proceso. Muy clásico esto de este equipo, ¿no? Ahora para portería, ante la lesión de Gulaxi, que es el típico portero del Leipzig, se está apostando por Vlasic este comienzo de temporada. Ya, Servan Asimakhan, que es un señor central, Willy Orban más de lo mismo, Luqueva por Luqueva se le va a apostar bastantes minutos va a tener, Raum por la banda izquierda, hombre de selección alemana. Todo está dicho ahí. Klosterman que puede jugar como central o por la banda derecha. Henrik, una bala por banda derecha también. El medio del campo. Aidara aún sigue. La llegada de Seawald va a tener bastantes minutos. Dani Olmo, siempre un jugador bastante importante en el medio campo, casi hacia ataque, aún más en ataque en esta temporada, posicionado mucho más en ataque. Xavi sí, por muy desequilibrante, muy joven, de mucho potencial. Muchísimo potencial tiene este jugador y si le dan los minutos puede estallar en Bundesliga y puede ser, digamos, el nuevo descubrimiento, entre comillas, ¿no? O el nuevo gran jugador del Leipzig a vender la próxima temporada. En este caso, no, porque es propiedad del Paris Saint-Germain, pero bueno. Don Garner llegando, Fabio Carvalho como otro joven, ya Forsberg ya dando fondo de plantilla, no rindiendo al mismo nivel que rindió en algún momento. Openda para ser ese delantero centro titular, Timo Werner como otra opción, Tesco, otro joven por explotar, y Yusuf Poulsen lo mismo también. Fondo de plantilla, tal vez no rindiendo como en algunas temporadas pasadas. Todo esto que es plantillón, muchos de jóvenes, sí, pero varios también de estos jóvenes ya que aún permanecen en el equipo y que están acostumbrados a jugar Bundesliga y que vienen rindiendo bien, y varios de otros que llegan con gran potencial también rindiendo bien y prometiendo bastante. Entonces, todo eso se podría posicionar bastante adelante, o por qué no competir la Bundesliga, ¿no? O por qué no ganarla. El asunto es que yo veo todavía un punto por encima a uno de los tres siguientes, solo un escalón por encima a uno de los tres siguientes, pero para mí va a estar en una triple pelea la Bundesliga, en una triple pelea. Y uno de esos va a ser el Leipzig, seguro, pero que obviamente para mí no le va a dar y va a estar entre segunda y tercera posición, clasificándose a Champions League otra vez. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, sexto lugar la temporada pasada, a jugar Europa League y Bundesliga, totalmente habituado el Leverkusen a jugar competición europea siempre, casi todas las temporadas, no todas, pero casi todas las temporadas. Un equipo totalmente acostumbrado a eso, o sea que no le va a generar mayor cosa o mayor problema en Bundesliga, seguramente. Además, un entrenador de buena planificación, de buena cabeza, como Xabi Alonso, una plantilla bastante grande, de calidad también, lo que entra y lo que sale, porque eso siempre es clave en cada mercado y en cada funcionamiento que se puede dar durante la temporada, ¿no? Y dentro de las salidas, lo más importante, la salida de Musa Diaby al Aston Villa, uno de los jugadores que estaba sorprendiendo más en este Bayer Leverkusen, que estaba repuntando bastante en este Bayer Leverkusen, a un joven, el francés, un jugador que por banda iba muy bien. Salida de Mitchell Baker, por ejemplo, otro más, esta vez al Atalanta, de Mirbay, esta vez se va al Galatasaray, esta vez más dejado de un lado porque ya no entra en confección de plantilla y se le da
se le iba a dar la posición, digamos, a otras llegadas, a otros jóvenes en los que se quiere confiar ahora más, ¿no? Ya finalmente dejando salir libre a Paulinho, al Atlético Mineiro, que es un jugador que no terminó de rendir aquí en el Leverkusen, por el cual se apostó en su momento como uno de los potenciales jóvenes. Ellis Graven, también otro más que no pudo terminar de explotar en este equipo. Dentro de esto sería lo más importante, yo creo que se va del equipo, y dentro de lo más doloroso sería Baker y Diaby. El resto podría estar dentro de las cuentas. Ahora, llegadas. Una apuesta muy importante, pero también que viene haciendo un buen rendimiento, no solamente en su propia liga, en la liga belga, sino también en competiciones europeas, es Víctor Boniface, uno de los que ha sorprendido mucho en este equipo, en el Unión Saint-Gilloise, y en este caso Leverkusen apuesta por él. Buen delantero, muy completo, muy completo. De hecho, que se va a observar bastante en esta temporada, seguramente va a sorprender, que es de gran nivel, solamente le faltaba dar el salto a una de estas ligas y seguramente va a corresponder el nivel. Granit Xhaka, ya de recorrido, experiencia, fiabilidad total, tras el centro del campo, mover ese eje, perfecto. Jonas Hoffman, uno de los robos entre comillas que se le hace al Borussia Mönchengladbach, de lo fiable que tiene su plantilla, justamente para dar ese fondo de plantilla y servir y rendir en Bundesliga también. Una apuesta como Matej Kovar del United, un joven, además de ese tipo de apuestas que también hace Leverkusen. Ya Grimaldo, en calidad de libre del Benfica, uno de los grandes rendimientos de la Liga Portuguesa, y se lo llevan a coste cero, y va a ser dueño absoluto de esa banda izquierda Grimaldo, casi seguro. Y también para dar más, poco más de fondo de plantilla, Stanisic en defensa, el Bayern Múnich, joven también, bastante completito también para fondo de plantilla, y algunos que van a estallarla, en este caso más como Xhaka, Boniface, Grimaldo. Ahora, lo que conservan, porque es que Radecki, portero titular, inamovible, claramente, ¿no? Ya de varias temporadas siéndolo y va a seguir siéndolo. Ahora, la defensa. Mis jugadores ya jóvenes, ya que han sido revelación y de buen rendimiento que se mantiene en el tiempo. Hincapié. Milagro no se lo haya llevado nadie. Tapsoba, otro más que no se haya ido. Jonathan Tah, que hace rato debió dar el vuelo a una Premier League, por ejemplo. En este digamos, segunda oportunidad que se le dio, ha retomado un gigantesco nivel Tah, junto a Tapsoba como líderes de defensa. Osonu, que es otro que viene repuntando mucho. Grimaldo va a ser dueño de esa banda derecha. Frimpong, que es otra de las revelaciones jóvenes de esta Bundesliga, que se va a ir muy pronto, seguramente, a un gran equipo. Ahora, en el medio campo, Granit Xhaka, recorrido total, Ezequiel Palacios, Andrich, Amiri, Florian Wirtz. Es otro por el que da bastante la sorpresa de que varios de esos jugadores que ya han demostrado lo que son, que ya se han mantenido en el tiempo con ese gran rendimiento, no se los llevan. Pero mejor para el Leverkusen, ¿no? Un jugador absoluto, un jugador total. Recuerda mucho al Toni Kroos, que jugaba en el mismo Leverkusen, y recuerda mucho al Toni Kroos que comenzó jugando en el Bayern Múnich también. O sea, esas primeras temporadas de Kroos en el Bayern Múnich y lo que jugó en el Leverkusen recuerda mucho a ese Toni Kroos. Florian Wirtz. Aparte, tienen a Hoffman, tienes Pick, está Losek, Asmund, en este caso no, porque eso trabaja más, que de hecho está a punto de oficializarse ya, pero está al caer. Y Víctor Boniface es por quien se va a apostar, en este caso como delantero centro absoluto, que es lo que parece. En Losek más como tenerlo como alternativa, o inclusive tirarlo un poco más acompañado con Boniface, podría ser en este caso el paso a seguir. Y sí, obviamente con la lesión, esperando a que se recupere, tendrían tres delanteros impresionantes para rendir arriba, ¿no? La plantilla completa, joven, prácticamente varias alternativas por posición, nada más los centrales. Tres centrales que generalmente utiliza el Leverkusen, tienen cuatro de gran garantía, de gran rendimiento ya en el equipo. Entonces, puesto de Leverkusen, está siendo claros que para mí Leverkusen no va a estar como tal en la pelea por la Bundesliga, pero que sí va a alcanzar a lograr ese puesto en Champions League, ese cuarto lugar, pues mismamente, ¿no? Puesto Champions League, cuarto lugar para el Bayern Leverkusen. Y nos quedamos con la instancia final. Bayern Múnich, Borussia Dortmund, los mismos que quedaron hasta fecha final de la temporada pasada luchando el título. Lo mismo que hago siempre. Se revisa uno, se revisa otro, y al final te dice quién es campeón y quién es segundo, ¿no? Repasamos primero al Bayern Múnich. ¿Qué decir, no? Aquí muy poco que decir, ¿no? Thomas Tuchel ya sabido por todos, asumiendo en las tramos finales ya de temporada pasada, que fue prácticamente el que hizo subir de nuevo ese nivel al Bayern y hacerlo, pues, ganar la Bundes la temporada pasada, cuando parecía que no se iba a dar al principio ni por el Unión Berlín y después por el Dortmund. Y bueno, logró la escalada Thomas Tuchel con el Bayern Múnich a finalmente ganar la Bundesliga. Ahora el asunto, ¿podrán revalidar el título? Hay que ver ahora salidas y entradas, que esto también marca bastante de si poder o no, pero yo creo que se van a corregir bastantes de las falencias de la temporada pasada, con justamente cosas en este mercado. Ahora, Lucas Hernández, el PSG, una salida que posiblemente la asume o la asumía el Bayern Múnich, claramente. Sadio Mané, un jugador que no acabó de servir en el Bayern Múnich y que se da por buena la salida. Marcel Sabitzer, otro más que no acabó de encajar, se da por buena la salida. Jan Sommer lo ficharon como una alternativa simplemente ante la lesión de Neuer, y tenerlo junto a Ulrich como esa alternativa rindió
bajo lo que tuvo que rendir y se le da salida perfectamente. Y ya salidas como Blind, que en este caso sorpresiva, que ya por la edad, o sea, le sacaron el rendimiento que le tenían que dar también y que tenían que sacar y poco más. Ahora, llegadas, que aquí está lo importante, lo grande, lo que hace que esos errores de la temporada pasada sean bastante cubiertos ahora en esta temporada. Harry Kane, el delantero centro que no tuvieron ante la salida de Lewandowski, ahora lo tienen. Un seguro total, no hay nada que decir aquí. 20 goles mínimamente ya se suman a lo que no tenía la temporada pasada. Kim Min-jae, central ya de garantías, demostradísimo lo que hizo en serie la temporada pasada, fue a un nivel élite total, perfectamente. Ahora, se adquieren piezas más de alternativa, como Guerreiro, aunque alternativa a Guerreiro no tanto. Tal vez Guerreiro para un tipo de posición diferente en centro del campo, puede ser. Y con Radleimer otra alternativa, pero esta es en el centro del campo, porque bueno, el centro del campo ya está bastante poblado y bastante dominado por unos jugadores en concreto que son inamovibles, ¿no? Y la banda izquierda más de lo mismo, pero serían más como alternativas muy de primer nivel. El asunto es que tiene el Bayern, que no tiene el Bayern, ¿no? Ulrich en portería, que sería, digamos, el punto más bajo por nombre, ahora por rendimiento. Lo viene haciendo bastante bien, o sea, por ahí no hay ningún pero. Ahora, centrales, Idali, Upamecano, está Kim Min-jae, por la banda izquierda está Davis, está Guerreiro como alternativa. Por banda derecha, más Raúl Pavard. Medio campo, Kimmich, Goretzka, Musiala. Alternativas, Leimer, Gravenberg. Si aún se le da otra oportunidad más. Y arriba, Coman, Sané, Müller, que siempre funciona. Nabri, que siempre está ahí también. Harry Kane, delantero centro absoluto, indiscutible. Choupo-Moting, que sirve, pero para justamente el rol que se le va a dar esta temporada, que es esto, alternativa. Y esto ya le sumamos jóvenes que tienen buena pinta para rendir o para explotar, como Matistel, como el mismo Arijón, Ibrahimovic. La plantilla muy completa esta vez, con esos puntos débiles de la temporada pasada muy bien cubiertos. Vamos a ver entonces ahora al Dortmund, ¿no? Ahora revisando al Dortmund con Edin Terzic, con ese segundo lugar más trágico que otra cosa de la temporada pasada. Más trágico porque tuvieron la Bundes en la mano, literalmente en su mano, dependían de sí mismos y se quedaron a puertas, ¿no? Ahora vamos a ver este punto que es el punto que es el que va a decantar mucho las cosas, ¿no? Entradas y salidas. De hecho, este es el punto que decanta mucho, claramente. Se va Bellingham, el alma y vida de, bueno, la mitad del alma y vida de ese equipo era Bellingham. Y como no, ¿no? Bellingham es el alma y vida de casi cualquier equipo en el que esté. En este caso, baja súper importante. Muy difícil de reemplazar o acomodar. Eva Guerreiro, que era otro asiduo en el equipo. Hood como esa alternativa que tenían, también se les va libre al Brighton. Ya no renuevan con Schulz ni con Modeste, les dejan salir ante el rendimiento pues no adecuado que han tenido. ¿Y quienes llegan? Apuestan por Savitzer, jugador que no le funciona al Bayern Múnich, pero que el Dortmund es otro mundo, puede que funcione, falta verlo. En Mecha, del, del Wolfsburgo, dando el salto puede dar la sorpresa, sí, pero es un paso o dos escalones más que da de un equipo a otro y eso puede pasar factura o inclusive sorprender. Entonces es un rendimiento a ver, a explorar. Rami Bensebaini me parece, de hecho, de todos los fichajes para reemplazar, me parece el más correcto. Bensebaini está en capacidad total de reemplazar con seguridad a Guerreiro, o sea, de lo más fiable que puedan tener para reemplazar una de las salidas es la salida de Guerreiro con Bensebaini, que por ese lado ya está cubierto, esa salida está cubierta y no preocupa. Ahora, me preocupa mucho más. David Cero con el Mecha, no sé yo hasta qué punto puedan cubrir una salida tan dolorosa como la de Bellingham, y a eso le sumamos la salida de Dahoud. Ahora, ¿qué permanece con que sigue el Dortmund? Kobel, portería siempre, Lotterbeck, Schule, Hummels, defensores centrales, Bensebaini ya dueño de esa banda izquierda seguramente, entre Wolf, yo diría que Wolf va a ser el dueño de la banda derecha esta temporada, Emre Can, continúa, Oskan, una buena apuesta, puede resultar bien ahora esta vez. El nuevo mediocampo con esos dos que se suman. Julian Brandt, que esperemos que esta temporada sí sea su temporada, sí sea la temporada de la explosión que se viene esperando desde hace bastante ya. Marco Reus como alternativa siempre viene bien, conoce la Bundesliga, rinde bien. No es ese nivel súper explosivo ni estellante de por el cual se le esperaba ya desde hace muchos años, pero sigue rindiendo a un buen nivel, que no está mal. Giovanni Reina, que se viene quedando en lo que se pensaba para él un poco. Karim Adeyemi, que está en deuda muy grande. Y esperemos que la temporada le haya servido para asentarse en el equipo y poder dar esa explosión que se espera. Daniel Malen, que explote también de una vez. Y en el caso de Haller, me parece que es el que más ha respondido en este equipo. De los que debían responder, Haller ha llegado y ha respondido con lo que puede. Ahora, las lesiones que atormentan a Haller, si está presente ahí siempre. Y en ese caso está Mukoko, que ha dejado ver cosas buenas, ha dejado ver un jugador con gran potencial o con muy buen potencial por explotar. ¿Y por qué no Mukoko explotando esta temporada? ¿Por qué no? En alternativa de Haller, en un momento o oportunidad que tenga, llegue Mukoko y se adueñe de la posición y pueda establecer una buena marca goleadora en esta temporada para él. Alternativas de jugadores que puedan dar un rendimiento para competir por lo alto en el Bayern, los tienen. Ahora es que Edin Terzic pueda darles esa confianza a los minutos y pueda acomodarlos de tal manera que les empiece a dar todo lo que no se les ha dado a varios de estos jugadores, ¿no? Ahora, campeón de Bundesliga para esta temporada. Bien, ¿no? En este caso, no puedo subir ahora mismo, es, en este caso, el campeón de Bundesliga para mí de la temporada 20.
2024 es el Bayern Múnich revalidando el título una vez más, otro año más. Incansable el Bayern Múnich, bueno, incansable para ellos mismos, cansable para todos de siempre ganar la Bundesliga. Bayern Múnich una vez más llevándose la Bundesliga. Yo creo que aún no es la temporada del Dortmund. Yo creo que Bayern Múnich está muy fuerte y ahora con las incorporaciones cubriendo esas falencias que tuvieron la temporada pasada son clave. Y más aún clave lo que es Harry Kane. Harry Kane es un jugador diferencial, es un jugador top, ultra top. Lo que necesitaba era salir del Tottenham Hotspur para poder demostrar, y yo estoy 100% seguro que Kane en el Bayern Múnich va a demostrar todo el jugador que es. No solamente un delantero centro clásico, sino un delantero centro completo. Un estilo muy parecido a Benzema, al cual se le ha infravalorado. A Kane se le ha infravalorado muchísimo por estar en el equipo que estaba. Ahora en el Bayern Múnich se va a ver todo lo que puede dar. Va a ser uno de los puntos altos en esta temporada a nivel global. Temporada en general de toda Europa. Entonces, finalmente yo me quedo con esto. Temporada 23-24 de Bundesliga. Campeón el Bayern Múnich. En posiciones de Champions League el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Bayer Leverkusen. En posiciones de Europa League el Union Berlin y el Friburgo. En posición de Conference League el Wolfsburgo. En mitad de tabla alta, el Eintracht de Frankfurt, el Borussia Mönchengladbach, el Hoffenheim y el Werder Bremen. En mitad de tabla baja, Stuttgart, Mainz, Polonia y Augsburgo. Y en playoff de descenso, el Bochum. Y ya finalmente, en posiciones de descenso directo, el Darmstadt y el Heidenheim, que tendrán que volver a la Bundesliga.